Tribunal de sentencia que juzga el caso Samuelito. Vamos hasta el este del país. Rodrigo Mancuello, ya empezó la lectura de la sentencia. Como se ha presentado en el objeto de juicio. Asimismo, compañeros, ya está hablando el tribunal con relación a esta sentencia del caso Samuelito. Tanto al inicio en los alegatos iniciales y luego finalmente concluido en los alegatos finales, resultan claros y están plenamente apoyados en los medios probatorios. Se han presentado todos los testigos a brindar versión de lo que han visto, de lo que han escuchado, y el tribunal tiene la suficiente convicción y la certeza positiva que los hechos ocurren y ocurrieron de la forma como está relatado en el auto de elevación. Con algunas precisiones que obviamente se permite realizar en la sentencia, porque en la sentencia se precisan los hechos que ya están fijados en el auto de elevación. Eso es importante, porque aquí hay un principio que nosotros debemos respetar, que es el principio de congruencia. Es decir, que no podemos salir demasiado de lo que está definido en el auto de elevación, pero sí precisar algunos aspectos de acuerdo a cómo ha quedado probado según los medios probatorios. Entonces, el tema central durante todo este proceso recae en la discusión de si es un hecho culposo o es un hecho doloso. Y aquí viene a entrar la categoría del dolo eventual. En eso se centró la discusión en esta causa en particular. Y fíjense que al inicio, en la etapa preparatoria, la causa había sido, o la conducta del acusado había sido calificada provisoriamente en el hecho punible culposo, que después en el transcurso de la investigación cambió y finalmente quedó calificado como homicidio doloso en grado de dolo eventual. Es así como ocurrió. Y la distinción, obviamente, entre un hecho culposo y un hecho doloso radica según y de acuerdo a lo que explicó la defensa técnica, que lo hizo de manera técnica, dicho sea de paso, radica justamente en el análisis que uno tiene que hacer sobre lo que la persona se haya representado y lo que la persona finalmente haya tenido voluntad de realizar. Por eso es que en el dolo se analizan esos dos aspectos fundamentales, que son el aspecto volitivo y el aspecto cognitivo, ¿verdad? La representación. Y aquí también es importante establecer que tanto la estructura del hecho punible culposo como la estructura del hecho punible doloso son distintas, no son la misma, el análisis es distinto. Y siempre cuando hacemos el estudio de una causa en particular, partimos primeramente por realizar el análisis desde la óptica de un hecho punible doloso de acción. Y finalmente, si en eso no tenemos éxito, ahí nos vamos entonces a analizar una conducta culposa, siempre y cuando en la norma esté expresamente prevista, obviamente. En este caso en particular, la defensa técnica consideró un aspecto que me parece sumamente relevante, que se refiere a la representación de un peligro concreto, decía, que el acusado en ese momento en que conducía su vehículo sobre la avenida San José a una velocidad que está aprobado según la pericia de 89.72 kilómetros hora, que en ese momento el acusado no se representó el peligro concreto y que por ese motivo no puede ser considerado un hecho o el hecho como cometido con dolo. Sin embargo, para sostener esta tesis, la defensa se basa exclusivamente en un hecho precedente, que es justamente lo que ocurrió con el motociclista, el señor Celestino Vera Zamudio, y el relato que este señor brinda al tribunal de sentencias, que él estaba conduciendo sobre esa arteria y que escuchó justamente el ruido del vehículo que venía detrás, se percató que venía a alta velocidad, entonces él se esquivó de la vía para evitar así que sea colisionado. Y la defensa solamente se sostiene en ese dato para decir
el acusado no se representó ese peligro concreto porque no está probado, dice, de que el señor Celestino haya finalmente se haya deparado ante un peligro concreto. Sin embargo, se omite en este análisis los demás o los siguientes sucesos. ¿Y cuáles son esos siguientes inmediatamente ocurridos? Lo que ocurre con el conductor del vehículo Corsa blanco y lo que ocurre con el vehículo Volkswagen Gol color verde. Y fíjense, justamente el relato que brinda en este sentido el señor Artur Amaury Costa y también así Andrea Isabel Monques Ruiz es sumamente relevante. Más todavía de la señora Andrea. ¿Por qué? Porque ellos son testigos directos y presenciales de lo que ocurrió con el conductor, señor Reinaldo Daniel Delgado, quien es el conductor del vehículo Volkswagen Gol color verde, quien fue embestido justamente por el acusado, quien estaba al mando de su Toyota Premio color perla. Entonces, la señora Andrea dice, choca contra el vehículo Volkswagen, nosotros tuvimos que hacernos a un costado en la ruta, en la calle, porque de lo contrario también iba a investir contra ellos. Entonces ellos se hicieron a un costado y en eso ocurre la colisión con el vehículo Gol. Y la señora Andrea dice, y yo escucho que el conductor del vehículo Toyota Premio grita diciendo, Eyeita Pewi, salí del camino. Es lo que le dice al conductor del vehículo Volkswagen Gol. Entonces, cuando analizamos la situación del acusado en esa circunstancia en particular, para este tribunal en concreto, eso sí constituye obviamente una representación suficiente del peligro que en ese momento se estaba generando para las otras personas y que él era el causante de ese peligro. ¿Por qué? Porque si no fuera por ese hecho en particular y si considerásemos solamente o si consideráramos netamente el consumo de bebida y el consumo de estupefacientes, tendríamos sí algún inconveniente. ¿Para qué? Para adecuar finalmente a lo que es el dolo eventual. Pero nosotros no tomamos en cuenta ese aspecto solamente. Nosotros tomamos en cuenta eso que manifestó justamente la defensa de la representación que había tenido en ese momento el acusado sobre ese peligro concreto. Y fíjense, importante es establecer en este aspecto las teorías que sustentan el dolo eventual. Y dirán algunos, sí, pero eso es teoría, eso es dogmática penal. Y nosotros debemos sí aplicar en nuestras decisiones toda la ciencia, también por supuesto la ley y la Constitución, pero la ciencia del derecho penal debemos aplicar para poder o para tratar por lo menos de dictar una sentencia que se ajuste a la norma en base a los hechos. La presidenta del tribunal argumentando ya el veredicto con relación al caso Samuelito. En breve nada más vamos a saber cuál es la determinación adoptada para el acusado en este caso. La probabilidad